El factor humano es una de las principales causas por las cuales los traders pierden dinero. Por tanto, cuanto más deleguemos este aspecto en la tecnología, menos afectará ese factor en nuestra operativa y por tanto mejores resultados obtendremos. Por ello es importantísimo elegir correctamente las herramientas que vamos a utilizar a la hora de operar, porque de ellas dependen que interpretemos bien el mercado y por tanto los resultados que obtendremos. Por tanto, como ya sabéis de sobra, un mecánico no puede arreglar un coche sin las herramientas adecuadas. Lo mismo pasa en el trader. Un trader no puede sacar buenos resultados sin los indicadores adecuados. Por eso, en el día de hoy os traigo 3 indicadores que podemos utilizar en la plataforma de TradingView para implementar en vuestras estrategias y así mejorar vuestras operativas. Así que, como os digo siempre, no os entretengo más y nos vamos directos al gráfico. Y como podéis ver, ya estamos aquí en el gráfico de Bitcoin en temporalidad de 15 minutos. El primer indicador que vamos a implementar es el Trading Machine MX EMAS de GSB. Básicamente es un conjunto de medias que podéis ver por aquí, pero nosotros solo vamos a utilizar una, ¿vale? Porque sí es verdad que este indicador que os voy a enseñar ahora está combinado con otro porque combinan demasiado bien, es decir, vamos a verlo en el gráfico. Entonces nosotros simplemente le damos doble clic para acceder a la configuración y vais a poder ver que hay EMA de 5 periodos, EMA de 10 periodos, de 24 y así continuamente. Simplemente vosotros podéis elegir la EMA que más os interese, ¿vale? Para vuestro propio estilo de operativa y sobre todo para vuestra temporalidad, pero nosotros en este caso en concreto, para explicar esta pequeñita estrategia que os voy a combinar ahora, simplemente vamos a utilizar la EMA de 43 periodos, ¿vale? Así que el resto simplemente con desmarcarlas ya valdría, le damos a aceptar y como vemos en el gráfico tenemos esa media que nos marca muy bien esas zonas de soporte y resistencia, sobre todo marcando también las tendencias. Esta combinación de indicadores está hecha así precisamente para aprovechar los movimientos tendenciales. Ya sabéis que a grandes rasgos hay dos formas de hacer trading, ¿vale? La primera sería un poco de rupturas de estructuras, cambios de tendencia, etcétera, etcétera, especulando a la contra de un movimiento, por decirlo así, o simplemente especulando a que se rompa ese patrón. Y la segunda forma es acompañando estas tendencias o estas estructuras. Recordad la famosa frase de la tendencia es vuestra amiga. Pues básicamente es como se operarían con estos dos indicadores, ¿vale? Como podemos ver, tenemos la media, la cual nos señala hacia dónde va a ir el movimiento, es decir, tenemos una tendencia bajista tal que por aquí, como podemos ver, el precio nada más rebotar en esa media lo que hace es continuar su tendencia bajista, formando mínimos y máximos inferiores. Por tanto, lo que nos da la media son esos puntos donde nosotros debemos entrar en la tendencia, es decir, si es una tendencia bajista, lo que nos va a dar son los máximos de rebote del movimiento, y si es una tendencia alcista, lo que nos da, por ejemplo, en este caso de aquí, tenemos este pullback en esta zona de aquí, que ahora lo voy a ampliar para que se vea bien esa vela de pullback. Mirar justo esa vela roja que coincide con esa parte amarilla de la media, lo que nos hace es dar esos mínimos para poder subirnos a la tendencia. Incluso aquí llegaríamos a tener otro mínimo, otro punto de rebote antes de que la tendencia se rompa, ¿vale? Pero como os dije, para combinar esta EMA de 43 periodos vamos a utilizar otro indicador extra. Y ese indicador extra no se trata nada más ni nada menos que Hull Suite by Insilicion Standard, de su creador Martin Webb. Así que pulsamos y como vemos nos aparecen varias líneas en el gráfico. Entonces simplemente lo que vamos a hacer es interpretar lo que nos hace falta de verdad, porque hay que acceder a la configuración para que combine perfectamente con la EMA. ¿A qué me refiero con esto? Con que si le damos doble clic, lo que vamos a ver es que aquí pone Show Hull MA from X time frame, pero como podéis ver, como deja Martín en la indicación que pone aquí, pone buena para scalping, y nosotros ahora mismo estamos en temporada de 15 minutos, que sí podemos decir que podemos estar casi rozando el scalping, pero como mejor funciona ese indicador es quitándole ese valor. También lo que vamos a hacer es quitarle esta second hull, ¿vale? Que no nos hace falta, desmarcamos esa opción y le damos a aceptar. Y como podemos ver, tenemos esas dos líneas que una corresponde a la media de la EMA y la otra tenemos esa línea también que nos marcan las zonas tendenciales, ¿vale? Nos confirman esas zonas tendenciales. Entonces nosotros, como podemos ver ya por aquí, simplemente cuando coincide esa zona de media, como podemos ver esa EMA de 43 periodos en esta zona de aquí, con esa zona verde que vemos por aquí que nos marca la tendencia alcista, nos da puntos exactos de rebote de la tendencia. Por tanto, podemos subirnos a la tendencia con mucha perfección. Mirar justo, estaba marcando este punto, pero sin irnos más lejos, tenemos este punto de aquí. Nos da 3 confirmaciones de entrada. La primera sería esa zona roja que podemos ver por aquí, ¿vale? Esa zona de tendencia bajista confirmada. En esta zona incluso tendríamos un pullback confirmado, que ya podíamos coger el movimiento desde esa zona. La segunda confirmación es el color de las velas, ¿vale? Porque este indicador también nos colorea las velas según sea la tendencia. Por tanto, una vez vemos que pasa ese color de verde a rojo, podemos interpretar que estamos en una tendencia bajista y por tanto la tendencia es nuestra amiga. Tenemos que subirnos tomando un short. Entonces el color de las velas coincidiría con esa segunda confirmación y la tercera confirmación, como podemos ver, es nuestra EMA de 43 periodos, que justo donde choca en la EMA vemos que tiene un rebote a la baja, vuelve a chocar en la EMA y vuelve a tener
tener otro retroceso a la baja. Por tanto, nosotros ya tenemos varios indicativos de tomar algún tipo de posición en corto, ya bien siendo en esta zona de aquí o bien siendo en esta zona de aquí, con simplemente podemos tomar ratios fijos o simplemente cuando cambie la tendencia. ¿Y cuándo sabemos nosotros que cambia la tendencia? Pues básicamente cuando tenemos esa zona que en vez de cambiar a rojo, cambia a verde. Por tanto, nosotros cobraríamos en este punto, que coincidiría más o menos en esta agrupación de velas de aquí. Si extendemos la operativa con el stop loss con los máximos estructurales anteriores, justo de esta vela roja, por ejemplo, lo que ocurre es que tenemos una operación positiva del ratio 1.22. Mirad qué ocurre un poquito más adelante. Tenemos que cambia esa tendencia otra vez, tenemos ese reingreso por debajo de la EMA, que eso es muy importante, ¿vale? Si se encuentra por debajo de la EMA de 43 periodos, significa que es una tendencia bajista y por tanto tenemos que operar a la baja, pero si se encuentra por encima de esa EMA de 43 periodos, lo que ocurrirá es que es una tendencia alcista y por tanto debemos interpretar al alza. Y como podemos ver por aquí, confluye esa zona roja de empieza la tendencia bajista, confluye esa EMA y confluye con las velas de color rojo. Por tanto, tendríamos otra operación positiva que podríamos intentar coger el mínimo, pero ya sabéis que adivinar los mínimos de movimiento es prácticamente imposible. Por tanto, nosotros podemos coger esta zona de aquí como zona de cambio tendencial y por tanto podríamos cobrar un primer take profit aquí, incluso cuando el precio supere esa EMA de 43 periodos, ¿vale? Aquí tendríamos otra operación corta en este caso, que sería en esta zona de aquí, esa zona de rebote, stop loss en los mínimos anteriores, esto es un spike de volatilidad, por tanto se toma mínimos anteriores este de aquí, y el take profit en esta zona de aquí. Como veis, tenemos otra operación idéntica a la anterior, un ratio 1.24. La verdad que a veces sí que cuesta encontrar esos indicadores que vayan bien, sobre todo en zonas tendenciales, porque ya sabéis que en las zonas tendenciales a veces acelera demasiado los movimientos y lo que vienen siendo los tipos oscilador no representan muy bien el gráfico a la hora de operar. Por tanto, esta combinación de indicadores sí que me gusta mucho para poder intentar coger esos movimientos tendenciales, esos movimientos acelerados. Mirad, justo os estoy dando un poco más para adelante del gráfico y tendríamos otro ejemplo tal que por aquí. Tenemos velas rojas, incluso velas naranjas, que es de zona muy bajista, tenemos esa media por ahí haciendo de soporte y aún por encima tenemos esa zona roja que podemos ver también en el segundo indicador que pusimos, ¿vale? Por tanto, ya tenemos tres confirmaciones y movimiento a la baja. Sería una operación de este estilo, stop loss en los mínimos estructurales de esta formación de rango, ¿vale? Que incluso podemos ver aquí que esto es una formación de banderín alcista, ¿vale? Por tanto, si sigue la tendencia, va a tender a continuar esa tendencia como podemos ver, es decir, son patrones de continuación de la tendencia, a eso me quiero referir. Ya sabéis que tenéis todos estos conceptos básicos en la lista de reproducción del canal. Por tanto, el precio ya sabríamos que tiende en esta zona de aquí, ¿vale? Y va a tender a romper otra vez a la baja con esta proyección que vemos aquí, ¿vale? Por tanto, tenemos la confirmación de los indicadores que nos aporta esa información extra, tenemos esa estructura de banderín alcista también identificada que justo hace un pullback aquí, entonces ya tendríamos hasta 4 confirmaciones para tomar la operativa. Y a eso me refiero en muchos vídeos, que los indicadores tampoco lo son todo y que debemos siempre combinarlo con nuestros propios conocimientos. Ya sabéis que el saber no ocupa lugar y que podemos siempre interpretarlo todo junto, porque así buscaremos más confirmaciones y haremos entradas con probabilidades mucho más grandes. Para que el vídeo no se me haga demasiado extenso, nos vamos a ir ahora al siguiente indicador. Y el siguiente indicador que vamos a ver es el Standard Super Trend Oscillator de Eli Cobra. La verdad que el nombre es bastante curioso, pero vais a ver que yo no he visto sinceramente un indicador igual. Me parece un indicador bastante bueno y bastante fácil de interpretar, y ahora vais a ver el porqué. Si le damos clic, vais a ver cómo es este indicador, y lo primero que sorprende nada más llega a la vista es decir, ostras, es un indicador tipo oscilador, ¿vale? Pero con velas, es decir, está graficado con velas normales. Pero la verdad que me pareció muy curioso y muy acertado, lo vais a ver ahora a continuación, que esté graficado en forma de velas. Le da otro tipo de aspecto visual y nos da más información para poder analizar el gráfico. Vale, y ahora os voy a explicar el por qué me parece tan bueno que se pueda graficar el oscilador de forma de velas. Es que al final con esto podemos interpretar muchísima más información. ¿A qué me refiero? A que tenemos los puntos de parada del precio, pero en el oscilador. ¿Por qué? Porque si vemos estas líneas que vemos por aquí, son zonas de soporte o zonas de order block, por así decirlo, pero simplemente en el oscilador. ¿Qué quiero decir con esto? Que si miramos esta parte de aquí, en este máximo que nos forma el oscilador, ¿vale? Voy a ampliarlo para que se vea bien. Veis que se forma aquí un máximo, ¿no? Y veis que forma esa línea amarilla. ¿Qué significa eso? Que si el precio llega a esa línea amarilla, como ha sucedido en este caso, significa que va a estar en una zona de soporte. Es decir, si nosotros mirar el gráfico, sabemos que esto va a ser un máximo y que aquí se va a encontrar resistencia, ¿vale? Es más, si vais hacia atrás, no vais a ver ningún tipo de información extra, es decir, no tenemos ningún order block anterior, pero sin embargo nosotros sabemos que se va a parar el precio ahí porque el oscilador nos está marcando un soporte que además, como podéis ver, funciona de forma exacta. Mirad, justo nada más rebota esa mecha ahí y luego va a la baja.
baja. Por tanto, es una zona de soporte importante y nosotros sabíamos que el precio se iba a detener ahí. Pero es que lo mismo sucede en el lado contrario, es decir, tiene un movimiento volátil, ¿vale? Con esta vela de aquí, y luego vemos que el precio tiene un movimiento bajista, pero como vemos en ese movimiento bajista, el oscilador tampoco es que se vaya demasiado. ¿Cuándo es el momento donde sí el oscilador sí que rebota? En esta zona de aquí. ¿Y qué sucede con eso? Que el precio vuelve a rebotar al alza. Entonces este indicador, al estar graficado con esas velas, lo que nos da son esas zonas de soporte ante esos movimientos acelerados que se dan en el precio. A mí la verdad que es una locura, porque justo antes os comentaba que tener un indicador que sea tipo oscilador y que nos marque bien esos movimientos tendenciales, esos movimientos acelerados y que no sean medias, pues la verdad que es bastante complicado de encontrar, y sin embargo este indicador sí que lo hace bastante bien. Incluso si nosotros hacemos una formación de rango, obviamente también va a funcionar bastante bien. Como podemos ver por aquí, esto es una formación de rango, ampliamos un poquito para que se vea bien, y justo donde rebota en la parte superior es donde rebota en ambos soportes, en el soporte rojo y el spike en el soporte de order block verde que tiene este indicador. Por tanto, nos dan esos puntos máximos de movimiento, es decir, punto máximo aquí, incluso nos da esa pequeñita divergencia más o menos por aquí, ¿vale? Justo de ese rebote, y lo mismo sucedería en este movimiento. Mira hacia dónde llega la mecha, en esta línea de soporte amarilla que vemos por aquí, y como vemos en el precio, lo que hace también es llegar a esa zona, y aquí se formaría también una pequeñita divergencia que confirmaría el movimiento. Ya sabéis que las divergencias simplemente es máximo inferior al otro máximo, y en este caso sería máximo superior al siguiente máximo. Formaría una divergencia, la cual el precio pues termina corrigiendo, como mínimo mirar justo a esa parte baja del rango. Y así es como sería el funcionamiento de este indicador, que la verdad que es una auténtica locura, la verdad que me ha gustado mucho, lo voy a implementar sinceramente en mi propia estrategia, porque ya sabéis que a mí me gusta ir combinando estos tipos de indicadores, y la verdad que este da una información extra que hace muchas veces falta a la hora de operar. Es que es increíble que tengamos las zonas de soporte sin simplemente tener que mirar el gráfico, es decir, simplemente mirando un oscilador tenemos zonas de soporte, o sea, es una locura. Ya para terminar este indicador y pasar al siguiente, para que el vídeo no se me haga demasiado extenso, mirar por aquí, en este mínimo de aquí, este spike en esa zona azul, tenemos el mínimo de movimiento, máximo en esa zona de soporte amarilla, máximo de este movimiento. Incluso vemos que si no llega a esa zona amarilla, llega a esa zona de order block, pero no llega a esa zona amarilla, pues sí que tiene una pequeñita bajada, pero obviamente no es tan pronunciada porque no llegó a esa zona de soporte importante. Vemos esta zona de aquí y vemos que nos marca el máximo del movimiento. Por tanto, este indicador sí que me parece muy bueno a la hora de poder implementarlo en nuestras propias operativas. Y vámonos ahora a ver esa última herramienta, ese último indicador que podemos llegar a implementar en nuestras estrategias para mejorar nuestros win rates. Y este último indicador se llama Tobacco Channel, ¿vale? Simplemente tiene un nombre bastante curioso, ¿vale? Y su creador es PMK07. Clicamos, veis que no es un indicador muy conocido, pero la verdad que a mí que sea conocido no, me da igual, simplemente busco que sea efectivo, y lo que nos da este indicador es como una especie de, pues, bandas de Bollinger, ¿vale? En este caso, este indicador sí que funcionaría en cualquier temporalidad, ¿vale? Podéis adaptar incluso los otros también a vuestra propia temporalidad. Este personalmente lo estuve testeando yo en temporalidad de 1 hora y 4 horas y también funciona bastante bien, ¿vale? Me dio muy buenos resultados y la data va muy bien, muy fluida, y en este caso se trata también de movimientos tendenciales, ¿vale? Pero es que ya podéis ver, pues, por dónde van los tiros de este indicador. Como vemos, cada vez que llega a esas zonas sombreadas, es decir, tiene dos intensidades de rojo, el primero sería este rojo más intenso y el segundo sería este rojo pues menos intenso, más suave, y tenemos también esa zona de media, ¿vale? Lo mismo pasa en la parte inferior. Entonces, así rápidamente, ¿cómo se interpretaría este indicador? Pues básicamente como las bandas de Bollinger, exactamente igual. Sabemos que el precio se desvía desde lo que viene siendo su media, o sea, su movimiento normal, que sería esta media del medio aquí, ¿vale? Por tanto, cuando se aumenta esa desviación, más probabilidades hay de que el precio se dé la vuelta. Explicábamos esto a la perfección en la estrategia que subí el miércoles del psicólogo del trading, que utilizaba ese estilo de bandas de Bollinger para su operativa de swing trader. Os lo dejo en la descripción si queréis verlo. Pues simplemente con esto identificamos nuestras tendencias. Por ejemplo, en este caso, si se posiciona por encima de esa media, estaríamos ante una tendencia alcista. Por tanto, todo posible de rebote que veamos en estas zonas es posible rebote a la tendencia al alza. Incluso si llega a esa zona de sobreventa, podemos intentar operarlo también al alza, ¿vale? Cuando vemos que el precio llega a esa zona roja que vemos por aquí, esta nube superior, esa desviación es muy grande y por tanto esas probabilidades aumentan mucho de que se dé la vuelta. Si avanzamos por aquí, vemos que utiliza esa zona como soporte, ¿vale? Es que es una barbaridad, o sea, podéis mirar justo donde rechazan estas mechas de aquí, rechazan nada más llegar a esa nube, este movimiento se ha parado nada más llegar a esta parte de esa nube, seguimos para adelante, mirar por dónde cierran las mechas, es decir, esta mecha de volatilidad cierra por debajo de la nube, ¿vale? Entonces, como podéis ver, tenemos esas zonas que podemos usar, zonas de entradas en caso de que queramos tirar, por ejemplo, un short, tenemos esas zonas que sabemos que hay una desviación
desviación bastante grande y por tanto aumenta las probabilidades de que el precio se dé la vuelta. Es que simplemente si nosotros también especulamos a la contra, o sea, buscamos estas zonas de aquí y buscamos, por ejemplo, esa operativa a la media. Serían posiciones, por ejemplo, de este estilo. Si sabemos que va a ir a buscar la media, ponemos un stop loss por encima de esa nube roja por si tiene algún tipo de spike a esa zona y buscamos la media del movimiento, que como vemos justo toca en esta zona, ya tendríamos unos beneficios en esta operativa de un 1.33. Nada, pero que nada mal. Incluso en Bitcoin, que sabéis que esos movimientos volátiles son bastante complicados de coger, incluso nos pillan un poco desprevenidos y no sabemos cómo aprovecharnos de ellos, veis por aquí que justo llega a esa zona de desviación, en ese verde fosforito más marcado en el gráfico, y nada más llegar a esa zona absorbe la liquidez que tiene ahí y ya el precio rebota al alza. Por tanto, también tenemos esas zonas de parada. Y ahora, antes de terminar, quería hacer un pequeñito ejercicio con vosotros y vamos a ver todos los indicadores que hemos visto en el vídeo de hoy, todos juntos agrupados interpretando la información. Y mirad justo nada más ese último indicador que miramos, parecido a las bandas de Bollinger, llega a esa zona roja, tiene un movimiento bajista a la baja, ¿vale? No hay ningún tipo de problema, nos está dando la información de que ha rebotado otra vez la nube roja, básicamente lo que acabamos de ver, pero es que aquí tenemos esa zona de soporte en el oscilador de las velas del order block, ¿vale? Mirad justo en esa zona amarilla que vemos por aquí, por tanto sabíamos que teníamos resistencia en esa zona por la nube roja que teníamos ahí, teníamos resistencia en esa zona de order block porque teníamos esa línea amarilla, ya tenemos dos confirmaciones, tenemos ese movimiento acelerado que justo se va a parar en la media de las bandas de Bollinger. Voy a aumentar un poquito aquí para ver bien exactamente qué es lo que sucede, y lo que vemos también es que justo rompe en esta parte, consolida un poquito, ¿vale? Pero justo rompe por debajo de esta media de 43 periodos que teníamos marcada antes, ¿vale? ¿Y qué más pasa también? Que tenemos justo esa combinación con el otro indicador, acordaros que también choca con esta zona y también le da presión bajista, por tanto rompe esas tres medias y el precio tiene un movimiento acelerado a la baja. Incluso cuando se dan esos movimientos acelerados que parece que el precio no se va a parar en ningún lugar, nos dan esas indicaciones de divergencia, como siempre nos dan en esos movimientos que se extienden demasiado. Como vemos por aquí, llega ese máximo a esa zona de soporte en esta nube roja que vemos por la parte superior, ¿vale? No hay ningún tipo de problema, primer soporte que podríamos ver, la desviación está aumentando, la tendencia es alcista por ahora, ¿vale? Por tanto, este indicador nos está filtrando lo que viene siendo esa señal de soporte, porque por ahora la tendencia es alcista, por tanto no debemos tomar una operativa en corto, pero como vemos el oscilador nos va indicando esos máximos inferiores. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede en el precio? Que nos da esos máximos superiores. Por tanto, tenemos una divergencia en el oscilador, que justo como podéis ver también en el oscilador hay que interpretar muy bien la información también que nos da, porque vemos esos spikes en la parte superior, que son 3 spikes cogiendo liquidez en esa parte superior, ¿vale? Por encima del soporte. Luego vemos ese segundo spike que parece que intenta rebotar más, y luego ya es ese spike a la desesperada que justo llega a esa zona y ya rebota. Por tanto, es lo bueno de este oscilador, que también podemos utilizar la interpretación del patrón de velas. Y justo llega a ese máximo, que sería este máximo de aquí, los voy a marcar, ¿vale? Como hago siempre, para que lo miréis todo perfecto, ¿vale? Sería estos máximos de aquí. Y como vemos, también combina que está justo en esa zona fosforita, lo que viene siendo del último indicador parecido a las bandas de Bollinger. ¿Cuál viene siendo el tema aquí? Que si lo combinamos justo cuando cambia la tendencia, que sería justo esta zona de aquí, vemos que va consolidando en esa zona de soporte, pero ya tiene una resistencia que le cuesta demasiado superar, y como vemos cambia esa tendencia, justo hace un amago de soporte también el último a esa nube roja, y luego ya rompe, tiene pullback y para abajo. Como veis, esa media de 43 periodos nos da ese pequeño aviso antes de esa media de la banda de Bollinger de que la tendencia se ha revertido y poder coger un movimiento mucho antes. Como veis, es muchísima información comprimida en estos indicadores, pero simplemente vosotros debéis coger los que a vosotros os adapten bien, los que vosotros interpretéis perfectamente, y crear a partir de ahí poco a poco va testeando vuestra propia operativa y vuestra propia estrategia. Yo simplemente estoy aquí para traeros información de valor, contenido de valor que podáis aprovechar en vuestras propias estrategias y vosotros aprovecharos de ello. Si os ha gustado, darle un buen like a este vídeo y dejármelo en comentarios. Si queréis aprender aún más de trading, os dejo en la descripción el link del Telegram de la comunidad y mi Instagram personal. Recordad también que si queréis operar en el mundo cripto, os dejo mi link personal para que podáis abriros cuenta en el exchange de Binance. Ya sabéis que es el único exchange actualmente que no pide KIC por ahora, que a los que estamos en Europa pues nos interesa mucho para que no tengan ese control de nuestras criptos. Dicho esto, un abrazo enorme a todos y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.